Soy Laura, profesora de primaria, y junto a Martín hemos trabajado y reflexionado sobre cómo enseñar matemáticas. Uno de los componentes claves de una enseñanza efectiva de las matemáticas es poder conducir discusiones matemáticas productivas en el aula. A continuación, vamos a revisar en qué consiste una discusión matemática productiva. Martín nos guiará en esta reflexión, ya que le gusta mucho trabajar la argumentación en sus clases. Hola, gracias Laura. El aprendizaje matemático se desarrolla y se logra en la medida que existe interacción en el aula. El intercambio de ideas permite clarificar su comprensión, construir argumentos convincentes sobre cómo y por qué los diversos procedimientos funcionan y cómo se conectan las ideas matemáticas, y además desarrollar un lenguaje para expresarlas. Comunicarse matemáticamente implica poder expresarse y también interpretar los argumentos matemáticos que son el contenido de la interacción en el aula. La comunicación matemática permite a los y las estudiantes organizar y consolidar su pensamiento matemático, dar a conocer su pensamiento con coherencia y claridad, analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de otros y otras estudiantes, usar el lenguaje matemático con precisión para expresar ideas matemáticas. Para poder comunicarse matemáticamente en el aula, es necesario desarrollar el lenguaje matemático de los y las estudiantes. Muchos estudiantes con los que he trabajado creen que no hacen matemáticas porque no pueden expresarse matemáticamente. Es decir, creen que no saber expresar la idea implica necesariamente no saber sobre la idea. Por ello, cuando desarrollemos algún concepto matemático, debemos también enseñar a utilizar el lenguaje matemático que permita luego a los y las estudiantes comunicarse. Aquí te presentamos algunas muestras de que estamos promoviendo el aprendizaje del lenguaje matemático, que es básico para poder expresarse y discutir matemáticamente. Tómate un momento. Si quieres, pausa el video y piensa en tus propias clases. ¿Qué acciones haces tú? ¿Alguna de estas? ¿Haces algo distinto que crees que funciona para desarrollar el lenguaje matemático de los y las estudiantes? Para que una discusión sea productiva en la clase de matemáticas, es conveniente hacer buenas y variadas preguntas. Así, él o la docente pide a sus estudiantes que expliquen la solución que alcanzaron con su trabajo, propone nuevas ideas, proporciona ayuda, contribuyendo a que emerja una explicación conjunta que sea comprendida y tomada como válida por el grupo. Te presentaremos un diagrama con una posible tipología de preguntas, comenzando por aquellas que solo buscan que él o la estudiante dé información, pasando por preguntas que nos muestren cómo el estudiante razona matemáticamente y que hagan evidente las matemáticas que usa para el resto de sus compañeros, hasta preguntas que inicien a los estudiantes en la argumentación y justificación de las resoluciones de los problemas a los que se han enfrentado. Así, por ejemplo, preguntas como ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? O cuando escribes una ecuación, ¿qué significa para ti el signo igual? Buscan que los y las estudiantes recuerden hechos, definiciones o procedimientos. Otras preguntas favorecen que expliciten cómo están razonando. Por ejemplo, mientras trazabas esa recta numérica, ¿qué decisiones tomaste para que pudieras representar 7/4 en ella? También es posible avanzar a que los y las estudiantes establezcan conexiones entre conceptos matemáticos, haciéndolas evidentes para sus compañeros y compañeras. Un ejemplo de este tipo de preguntas es ¿cómo se relaciona ese arreglo con la multiplicación y la división? Finalmente, hay preguntas que alientan la reflexión y avanzan a la argumentación. Por ejemplo, ¿cómo sabes que la suma de dos números impares siempre será par? La comunicación matemática en aula requiere de preparación antes de clase y de atención al momento de realizarla. Por ello, aquí les proponemos un conjunto de prácticas que permiten organizar una discusión con foco en el aprendizaje matemático que se buscaría lograr en una determinada clase. En primer lugar, hemos de anticipar las posibles estrategias y respuestas de los estudiantes, para luego monitorearlas en el trabajo que hagan de forma individual o en grupo, antes de la puesta en común.
Durante este proceso, es conveniente seleccionar cuidadosamente a las o los estudiantes que participarán en la discusión según el tipo de aportaciones que podrían hacer y secuenciarlos en un orden que lleve a la clase a la comprensión más profunda sobre el tópico matemático que se esté trabajando. Una vez que se esté dando la discusión así organizada, como docentes podemos hacer conexiones entre las respuestas de cada estudiante seleccionado o con las aportaciones espontáneas de otros, a la vez que conectar con la meta de aprendizaje que nos habíamos planteado para la sesión. Toda discusión productiva necesita de una tarea rica. Veamos el siguiente problema y las resoluciones de algunos estudiantes. Si quieres, puedes pausar el video y resolver el problema de la forma en que consideres mejor, pudiendo usar cualquier tipo de esquemas o dibujos, además de expresiones numéricas. Veamos ahora cómo lo resolvió cada estudiante de esta aula. Frente a este tipo de problemas, podemos anticipar que las y los estudiantes están transitando entre usar un pensamiento aditivo a uno multiplicativo. En un pensamiento aditivo, las variables se relacionan según diferencias. En un pensamiento multiplicativo, las variables se relacionan según cocientes o razones. Por ello, es plausible anticipar que habrán al menos dos tipos de estrategias entre los y las estudiantes. Esto nos permitirá abordar su trabajo al monitorear sus resoluciones y así poder ayudarles por medio de aclaraciones o preguntas específicas. Una vez que las y los estudiantes están resolviendo la tarea en clase, es conveniente poner atención a su trabajo. Para ello, podemos diseñar una tabla de monitoreo donde especifiquemos las estrategias que habíamos previsto y dejemos espacio para anotar quién las usa y cómo lo hace, por si hubiera algún matiz que nos interesara registrar. Del mismo modo, dejaríamos espacio para anotar el orden en que creemos que es mejor que estas estrategias se compartan en la puesta en común. En este caso, vemos 4 estrategias que hemos anticipado. Las 3 primeras basadas en un pensamiento multiplicativo y la cuarta en un pensamiento aditivo. Se sugiere dejar un espacio para anotar otras estrategias que no hayamos anticipado o que no coincidan exactamente con lo preparado. Veamos. Juanita y Karina usaron la estrategia de encontrar el valor unitario para luego multiplicar o sumar varias veces. Juanita multiplicó 12 por 2.5, pues las rayas representan orugas. Karina sumó 12 veces 2.5, representando esto en dibujos de orugas y hojas. Veamos qué hizo Jaime. Jaime descubre que el número de orugas, 12, es igual a tener 6 veces la cantidad original de 2 orugas. Así que el número de hojas debe ser 6 veces la cantidad original de 5 hojas, es decir, 30. José, en cambio, usó la estrategia de incremento constante, pues anota en su tabla incrementos de 2 y de 5 en las hojas y orugas. En cambio, Carla razona que si el número de orugas se ha incrementado en 10, la cantidad de hojas debiese también aumentar en 10. Martín y Marely aumentan cantidades haciendo conjuntos de 2 hojas y 5 orugas. La selección de determinados estudiantes para organizar la discusión ofrece al docente mayor control sobre esta para lograr la meta matemática de la clase. Dado que la meta de clase es comprender la relación multiplicativa entre la cantidad de hojas y las orugas, es que se selecciona a Carla, que usó una estrategia aditiva para hacer el contrapunto con el razonamiento multiplicativo del resto. Dentro de estas, se seleccionan 3 estrategias multiplicativas distintas, con tal de profundizar desde distintos puntos de vista en la relación multiplicativa en la covariación de las variables hojas y orugas. Sin duda, podrían elegirse otras producciones de estudiantes, y todo dependerá de qué se quiera enfatizar en la clase o bien cómo se dé la discusión en ella.
Una vez seleccionadas las respuestas de los estudiantes, buscamos un orden que nos oriente la discusión hacia la meta de la clase. Como el objetivo es profundizar en las estrategias multiplicativas y no diferenciar estas de las aditivas, es que comenzamos por el error de Carla. Luego, iríamos de lleno a las estrategias multiplicativas. Posteriormente, trabajaríamos con lo hecho por José. El incremento constante deja manifiesta la razón entre orugas y hojas, aunque no de forma explícita. Para hacerlas evidentes, es que pasaríamos a trabajar con la estrategia de Juanita, pues ella explicita y usa la razón unitaria para obtener el resultado. Finalmente, se trabajaría con la producción de Jaime, que es más compleja, pues su registro narrativo obliga a hacer conexiones con las otras estrategias para poder comprenderla a cabalidad. Así, esta secuencia obedecería al criterio de ir de la más sencilla a la más compleja, combinando con comenzar por el error para avanzar a profundizar en el objetivo de la clase. Finalmente, para llegar a una comprensión profunda del problema y de las relaciones multiplicativas que conlleva, es que es necesario ir conectando las distintas producciones que se han ido presentando. Escuchemos cómo lo hace la profesora de estos estudiantes para conectar sus respuestas. Muy bien, niños y niñas. Han trabajado excelente al resolver este problema de las hojas y las orugas. Revisemos lo que han hecho. Carla, ¿en qué consiste tu estrategia? Me parece que fue algo distinta a la del resto de tus compañeros. Profesora, yo me fijé en que se agregaron 10 orugas, así que sumé esa misma cantidad a las hojas que ya había. Pero ahora vi que a nadie más le dio 15, porque no había que sumar, ¿cierto? Así es, Carla, no se puede. Si te fijas en las respuestas de José y Juanita, podemos ver por qué no se puede llegar a sumar 10. En su tabla, José hace parejas en cada columna y se ve que por cada 2 orugas se agregan 5 hojas. En la respuesta de Juanita se aprecia la misma idea, pero más resumida. Juanita, como primer paso, ¿nos puedes explicar cómo llegaste al 2,5? Profesora, en el problema decía que había 5 hojas para 2 orugas. Entonces cada una se come 2,5. Muy bien, Juanita. Usaste los datos del problema de muy buena forma. ¿Y por qué hiciste eso? Porque así se sabe lo que come cada oruga. Y como después habían 12, era multiplicar y listo. Pero no entiendo por qué mi respuesta se parece a la de José. Él no usó ningún número decimal y yo sí. Juanita, tú usaste lo que llamamos la razón unitaria, es decir, cuántas hojas le tocan a una sola oruga al día, y eso debería mantenerse siempre así. Fíjate en la tabla de José. ¿Qué pasa si divides en cada columna la cantidad de hojas por la cantidad de orugas? ¡Ah, claro! 5 hojas entre 2 orugas son 2,5 por oruga. Lo mismo que si reparto 10 hojas entre 4 orugas, o 25 hojas entre 10 orugas. Tienes razón, José. Yo hice la división con los datos del problema, pero da lo mismo en todos los casos que tú pusiste en tu tabla. Bien, Juanita y José, han encontrado muy bien la idea y han visto que sus formas de resolver el problema tienen conexiones. ¡Los felicito! Fíjense todos que para encontrar el total, Juanita multiplicó lo que come una oruga al día por los 12 días. En cambio, José fue agregando a la vez 2 orugas y 5 hojas respectivamente hasta que llegó a las 12 orugas y vio que debería tener 30 hojas. Profesora, eso pensé yo, creo, pero no entiendo bien. Jaime, tu estrategia es muy similar, pero para que puedas entenderlo, cuéntanos en qué crees que se parece tu estrategia a la de José. Bueno, yo hice primero 6 grupos de 2 orugas y le di 5 hojas a cada pareja de orugas. José también tiene 6 grupos, pero él llegó al 30 de forma distinta. Así parece, Jaime, pero en algo se relacionan ambas estrategias. Si te fijas, José fue sumando poco a poco tanto las orugas de 2 en 2 como las hojas de 5 en 5. Si se fijan todos, ese 6 de Jaime coincide con las 6 columnas que establece José. José, ¿hiciste algo distinto de Jaime? Lo que hice distinto es que multipliqué las 5 hojas que tenía cada pareja de orugas por 6, porque eran 6 grupos. Pero, profe, no era tan distinto. Al final, es como si en la tabla de José yo hubiera puesto un 5 y un 2 en cada columna sin ir sumando. Claro, Jaime.
Muy bien observado. Me parece que has entendido bien la relación entre tu respuesta y la de José. Entonces, si se fijan, hemos ido viendo las relaciones entre sus respuestas y es precisamente esto lo que nos habíamos propuesto para la clase. Entender bien la relación que hay entre variables cuando ambas crecen a la vez de una determinada manera. En la respuesta de José y Jaime podemos ver ese crecimiento. Además, en ambas respuestas está presente lo que hizo Juanita, la razón unitaria, es decir, 2,5 hojas por cada oruga, aunque de manera no tan directa. Finalmente, Carla, ¿por qué no se puede llegar y agregar 10? Profesora, por lo que entendí de mis compañeros, no se puede sumar porque al agregar 10 orugas, en realidad se agregan 5 hojas por cada par de orugas, y como son 5 pares más, son 25 hojas más y no 10. Ahora lo entiendo más. Muy bien, Carla. ¿Ves que ayuda mucho ir exponiendo y conectando nuestras respuestas? Los felicito a todos por el trabajo. Como hemos escuchado, la docente ha ido conectando las respuestas de los estudiantes a partir de preguntas que les han hecho y razonando nuevamente sus respuestas, para así ir construyendo colectivamente el aprendizaje que se buscaba de la clase. Por último, siempre es conveniente conectar todo este trabajo con la meta de la clase y entonces explicitar lo que se ha aprendido en base a la discusión colectiva. ¡Qué interesante, Martín, el ejemplo que nos has puesto! Y así hemos revisado un aspecto central para la enseñanza efectiva de las matemáticas: cómo gestionar bien una discusión en el aula. Recuerda que este componente será de gran utilidad para preparar las actividades y tareas matemáticas que te dejamos en el documento Aportes para la Enseñanza, tanto para tercero como para sexto grado. Te invitamos a revisarlas e implementarlas en tus clases. Con ello, podremos hacer que tus estudiantes puedan avanzar en los niveles de desempeño ERCE 2019 y aprendan más y mejores matemáticas. ¡Saludos! ¡Que estén muy bien!